Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sexta mesa que promete ser muy interesante porque vamos a hablar principalmente de los soportes de los textos y además en un tiempo que va desde el siglo XVI hasta los años 80 del pasado siglo. Veo que no hay alumnos multitudinarios porque dirían eso casi es contemporáneo del siglo XVI, pero otros sentimos que fue ayer. En primer lugar, escucharemos la ponencia de Olivia Moreno, nuestra más reciente adquisición en el Centro de Estudios Literarios, que nos hablará de mucho espíritu en pequeño cuerpo, materialidad y divulgación en la edición espiritual del periodo colonial. Olivia. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Allí viene push. Se tiene que ver Verde, sí. Ay, ¿quién sabe qué? Ya. No. Ahí está. Ahora sí. Ya está, ya me escuché. Bueno, yo entré al Centro de Estudios Literarios con un proyecto sobre el libro espiritual en la Nueva España, principalmente lo que se imprime en la Ciudad de México y en Puebla. Y lo que voy a presentar aquí es el antecedente de un trabajo que estoy desarrollando y que se va a centrar sobre todo en los libros de espiritualidad que van a escribir o van a promover los franciscanos. Bueno, por principio quiero señalar por qué me interesa estudiar o por qué considero que el libro espiritual o el libro religioso es un objeto privilegiado de estudio para entender distintos aspectos de la impresión, de la edición y de las prácticas de lectura. Bueno, en el caso de los libros espirituales, primero hay que señalar la importancia que van a tener en la producción impresa novohispana en el siglo XVIII, que es principalmente en el periodo en que yo me estoy centrando, aunque cada vez me voy un poco más atrás, rastreando un poco cómo se va desarrollando este tipo de impresos. Y bueno, aquí simplemente para mostrar una tendencia a partir de los catálogos de José Toribio Medina, pueden ver la representatividad que tienen los impresos piadosos, ¿no?, en la producción de la Ciudad de México y de Puebla respecto del conjunto de la producción, ¿no? Más o menos podemos ver en la línea azul, es este desarrollo que tienen estos impresos y representan un tercio de la producción que registra Medina, o sea, tienen un peso cuantitativo muy importante y quizás, bueno, sin duda mucho mayor del que podemos ver aquí, porque realmente estos impresos, por ser impresos efímeros y muy pequeños y que suelen reimprimirse muchísimas veces, pues escapan a los registros bibliográficos. Entonces podríamos, bueno, disponemos de listados de los impresores de lo que tiran en un año y comparado con lo que logró registrar Medina, pues apenas a veces Medina registra el 10% de lo que imprime un impresor en un solo año, ¿no? Entonces, son impresos muy importantes para el sostenimiento de las imprentas, ¿no? Para que la imprenta pueda vivir, pagarle a los operarios, comprar insumos, son, digamos, la base junto con otro tipo de impresos como los catecismos, papeles de convites, toda una serie de papeles, ¿no?, impresos menores. Entonces, bueno, después de señalar la importancia que tienen desde este punto de vista, quiero mencionar también que hay que relativizar también esta representatividad que tienen, porque estamos hablando de impresos muy pequeños, ¿no?, en formato octavo, 16avo, como el que traigo aquí. Este es un formato octavo, o sea, son pequeños, son libros impresos muy pequeños, de entre 15 y 10 centímetros, este es un octavo, pero muchos de los impresos que aparecen en esta gráfica que les estoy mostrando son todavía más pequeños, la mitad de esto, ¿no? Entonces eso también nos permite, digamos, ya los que nos interesa el estudio de la imprenta colonial,
pues relativizar también estos auges que la bibliografía ha destacado, ¿no? O sea, se habla de que hay un auge de la imprenta en el 18, pues también estudiando la materialidad de estos impresos podemos rebatir un poco estas afirmaciones de la vieja historiografía. Bueno, yo me voy a centrar en mi exposición en un manual de ejercicios que se titula Manual de Ejercicios para los Desagravios de Cristo, que escribe un predicador franciscano de Tlaxcala a finales del siglo XVII. La primera edición de este manual se hace en la ciudad de Puebla, ¿no? Puebla tiene realmente poco tiempo imprimiendo, la imprenta se establece en 1640 y este manual aparece en 1686. Lo imprime Diego Fernández de León, que acaba de llegar a la ciudad a imprimir, es un impresor nuevo y se va a encargar de esta primera impresión. Hasta el momento he logrado encontrar o localizar tanto en registros como en bibliotecas 27 ediciones distintas de este manual hasta finales del siglo XVIII, ¿no? O sea, fue un manual que tuvo muchísimo éxito y a mediados del XVIII Medina afirma que se iba apenas en la 11ª edición. Bueno, pues yo creo que hay registro de 27, pero sin duda este manual por lo menos se reimprimió una vez cada año, si no es que a veces encuentro 2 ediciones distintas en un solo año, ¿no? Entonces fue muy utilizado. ¿Por qué? Porque este manual se va a convertir en una suerte de libro de texto, por así decirlo, de la Orden Tercera de Franciscanos. Las órdenes terciarias eran congregaciones de fieles, de seglares, que trataban de imitar la vida de los frailes. A diferencia de las cofradías, hay que decir, estas hermandades llevaban una regla que las aprobaba el Papa, o sea, eran todavía, digamos, tenían una devoción muchísimo más acentuada que las cofradías urbanas. Y bueno, se va a convertir, estos terciarios hacían un noviciado de 1 año y después eran ordenados hermanos terceros. Algunos incluso portaban un hábito, otros preferían llevar el hábito de manera interior, ¿no? O sea, no externar públicamente su pertenencia a la Orden Tercera. Entonces, a esto obedece que este manual haya conocido tantas ediciones y tantas reimpresiones, desde esta de 86 poblana hasta finales del siglo X, del periodo colonial. Bueno, aquí tienen una foto del manual. Como pueden ver, el tamaño es similar a este que traigo aquí, ¿no? Es formato octavo de 15 a 10 centímetros, más o menos las distintas ediciones van desde 110 hasta 170 páginas porque algunas sufrieron varias adiciones, etcétera, y suelen tener, como son impresos, digamos por así decir, de uso muy común y desde el punto de vista material son bastante pobres. Incluso la encuadernación se suele hacer en pergamino, que era la más común y la más simple en la época, ¿no? Podemos encontrar ediciones en las bibliotecas porque ya traen una encuadernación del siglo XIX mucho más lujosa, pero esta que muestro aquí era la común del periodo colonial. Bueno, estos impresos espirituales o piadosos solían también integrar estampas, ¿no? En este caso, como se trata de ejercicios para desagraviar a Cristo, todas las ediciones presentan una estampa, la mayoría en madera gilográfica, y en el caso de esta edición mexicana de 78 es un grabado en lámina, ¿no? Ya hay una cierta mejora en la técnica y mayores recursos, digamos, tipográficos para ilustrar este devocionario. Bueno, la siguiente edición, después de esta edición que se hace en Puebla, y se hace ahí porque el primer centro de la orden terciaria que se establece en la Nueva España va a ser precisamente la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla a finales del 17 está
digamos, atravesando por un proceso muy interesante que apenas está comenzando a estudiar. Hay una gran circulación de libros espirituales que vienen de fuera y se están formando muchas cofradías y hermandades. Digamos que Puebla, ahí el peso de la iglesia y de las órdenes religiosas va a ser mucho mayor o va a ser más visible en la imprenta que en el caso de la Ciudad de México, donde un poco se diluye o se equilibra con el peso de los poderes seculares, ¿no? Del gobierno virreinal y de otro tipo de instituciones. En Puebla va a ser una ciudad y tradicionalmente se habla que Puebla son muy muchos, ¿no? Y que el peso de la iglesia y de lo religioso hasta la fecha es muy visible. Y bueno, a finales del 18 los seglares poblanos son muy afectos a las prácticas de espiritualidad y a la lectura de libros espirituales, ¿no? Sobre todo, bueno, desde que se establece la ciudad, pero en ese periodo es muy visible en la imprenta. Entonces, ahí en la ciudad de Puebla se funda el primer centro de la orden terciaria y es por esa razón que se van a producir ahí en esa ciudad varias ediciones de este manual. Conforme la orden terciaria se va a ir expandiendo por la Nueva España y particularmente en la Ciudad de México, también el manual va a conocer numerosas ediciones y reimpresiones salidas de las prensas de la Ciudad de México. ¿Por qué me interesa este manual en particular? Este y otro tipo de manuales de espiritualidad. Porque precisamente por haber sido objeto de múltiples ediciones y reimpresiones, me parece que a través de ellos se puede estudiar prácticas o estrategias de los impresores y de los promotores de este tipo de impresos. O sea, podemos acercarnos mucho más al mundo de la imprenta en el periodo colonial. Por otro lado, al ser estos manuales digamos, una especie de métodos, van a ser textos normativos que van a proponer un método para realizar determinadas prácticas religiosas, principalmente la oración o la meditación, van también a establecer formas de uso y de lectura de estos manuales. Van a decir en qué momentos, van a normar y van a establecer en qué momentos, en qué tiempo se deben de leer, cómo se debe de leer, quiénes deben de leer en voz alta y quiénes en silencio, con qué gesto se debe hacer esta lectura. Entonces me parece que estos manuales son una fuente muy rica de estudio para acercarnos a las prácticas de lectura, principalmente entre la población seglar a la que estaban dirigidos este tipo de impresos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual me he interesado en este tipo de impresos más que en, digamos, en concreto en las prácticas, digamos, en las devociones o en el aspecto religioso que contienen y que sin duda también es un elemento que hay que tomar en cuenta y que hay que estudiar para poder entender lo demás. Bueno, después de esta edición poblana no volvemos a encontrar registros de otra edición hasta 1705, cuando se manda a publicar una edición en Madrid. La promueve otro fraile franciscano de la ciudad de Puebla llamado Diego de Oviedo y esta edición es muy interesante. Y nos preguntamos, que habría que preguntar primero, ¿por qué se manda a hacer en Madrid? ¿Por qué ya no se publica en Puebla? Bueno, a raíz de la guerra de sucesión, ¿no? Del cambio de dinastías, hay bloqueos en los puertos, se suspende el tráfico comercial y con ello la llegada de papel. Recordemos que la imprenta novohispana dependía del papel europeo para poder funcionar. Y justamente en esos años, los primeros 5 o 6 años del siglo XVIII, las imprentas prácticamente están paradas, están detenidas porque no llega papel o el que llega es carísimo. Entonces me parece que a esto obedece que se haya mandado, que la Orden Tercera de Puebla haya mandado imprimir a Madrid. Hay otros aspectos muy interesantes de esta edición, no me voy a detener aquí, que tienen que ver con el impresor que la hace, con el
el mercader que paga la edición, etcétera. Pero aquí lo que me interesa destacar son algunas adiciones que se van a hacer al texto. Se va a añadir una nueva práctica que se llama del Vía Crucis, ¿no? Las estaciones de la Pasión de Cristo o el Vía Crucis, que es una devoción que muy particular de los franciscanos, que inculcaron mucho la práctica del Vía Crucis. Y me interesa sobre todo que van a añadir al final de la edición unos soliloquios de Lope de Vega. Se trata de los soliloquios amorosos a Dios, que publica Lope de Vega en 1626. Ya había publicado previamente 4 soliloquios, añade otros 3, y a cada soliloquio le va a añadir un comentario en prosa. Aquí se va a hacer simplemente un extracto, se va a incluir la introducción que escribe Lope de Vega para esa edición de 1626 y se van a poner los 7 soliloquios sin el comentario en prosa. Esta edición, las siguientes ediciones que se van a tirar en Puebla de 29 y 58 van a copiar o van a imitar la edición de Madrid. No sé si esto responde a que se perdiera la original, la primera edición de Puebla, entonces lo que hacen los impresores de Puebla es copiar o tomar el modelo de la madrileña y seguir reproduciendo estos soliloquios, esta poesía de Lope de Vega. Es muy común en los manuales o en los libros de espiritualidad, sobre todo del Siglo de Oro, incluir poesía, ¿no? Sabemos que digamos una característica de la literatura espiritual del Siglo de Oro, de estos grandes místicos, pues era escribir en poesía, ¿no? Entonces, digamos, esto se sigue haciendo un poco en este tipo de ediciones. También mencionaba, se añade esta práctica del Vía Crucis, que vamos a encontrarla en otras ediciones poblanas, la de 73, pero aquí ya para este momento se eliminan los soliloquios de Lope de Vega, ¿no? Estamos ya obviamente casi ha pasado un siglo de la primera edición poblana y si bien todavía no he profundizado en este aspecto, pero me parece que en general uno de los cambios importantes que va a sufrir este manual es justamente ir depurándolo de todos los versos y las poesías religiosas que incluía, particularmente de los textos de Lope de Vega y otro tipo de alabanzas a la Virgen y a Cristo que estaban en verso. Se va a ir depurando el texto y va a quedar al final, ya a finales del periodo colonial, tenemos un manual prácticamente, o sea, totalmente en prosa, excepto los fragmentos que tenían que cantarse durante los ejercicios espirituales, esos se respetan, pero se va a ir eliminando toda esta tradición de poesía religiosa barroca, porque ya estamos obviamente en un periodo, podríamos decir, de ilustración, en donde se está favoreciendo una práctica de la religiosidad mucho más simple, con unos gestos más íntimos, más sencillos, y bueno, obviamente hay que entender cómo van modificando estas prácticas religiosas para también entender cómo este manual va a sufrir, digamos, va a ser, finalmente ahí se van a reflejar en estos cambios, todos esos cambios que está sufriendo la religiosidad novohispana. Otros cambios importantes que también hay que estudiar con mayor detenimiento es, desde el punto de vista tipográfico, algunos impresores, sobre todo a la vez que se va depurando de estos textos poéticos, también se va disminuyendo el tamaño de la letra y se va apretando más el texto, ¿no? La composición de la página va a cambiar y también hay que preguntarnos esto, qué cambios puede provocar o qué dificultades puede provocar para los lectores de la época tener un texto que es mucho más, digamos, no es tan amable para leer, ¿no? Recordemos, a veces estos detalles parece que no tienen importancia, pero no había luz eléctrica. Muchos ejercicios se pedía que se hicieran en lugares apartados, en penumbras, un poco para
incitar a la meditación, estar en la oscuridad. Entonces, si una persona todavía no había memorizado las prácticas, requería de una vela para estar leyendo el manual. Entonces, son toda una serie de usos, de espacios, ¿no? Hay que ir rastreando en qué momento se tiene que utilizar el libro, cómo se le utiliza, para también ver cómo se enfrentaban en esa época a la lectura de este tipo de textos o en general de cualquier texto. Hay otros cambios, bueno, se van dando distintas ediciones, no puedo mostrar aquí todas porque no hay espacio y también no he podido conseguir imágenes de todas las ediciones que sobreviven. Pero, por ejemplo, a pesar de que se van sustituyendo ciertas prácticas religiosas como esta del Vía Crucis por otras, siempre va a haber una coherencia en el texto. Estas prácticas que se introducen, por ejemplo, en la reimpresión mexicana de 78, bueno, es una reimpresión, no conocemos la anterior, no la que siguió, pero introduce un nuevo ejercicio del Vía Crucis, escrito por Fray Antonio de la Anunciación. Es un predicador franciscano que radica en España, pero todos los textos que se van a ir incluyendo, sustituyendo, van a ser de la pluma de franciscanos. O sea, nunca se va a meter un texto que no sea de un autor franciscano, ¿no? Eso me parece que hay una coherencia en la elección de los textos, y se trata de predicadores que son importantes, son célebres como predicadores, son hombres que han mostrado mucha virtud, mucha espiritualidad, y por supuesto eso le da una mayor autoridad al texto, ¿no? Y bueno, pues esas serían por ahora las digamos, los avances que tengo respecto al estudio de este manual, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Olivia, por este interesante recorrido por la imprenta dieciochesca y sobre todo por la respeto al tiempo, que aunque es la última mesa, bueno, habrá quien después desee salir corriendo. Yo ahorita estoy haciendo tiempo para que entre para pasar el micrófono, para intentar que haya menos página en blanco. Bueno, a continuación nos desplazamos en el tiempo hacia finales del 18 y vamos a llegar hasta casi más allá de la mitad del 19, con la participación de Kenia Bello, con Nuevas ropas para un viejo texto, los soportes de la historia sagrada y la educación elemental, 1771 a 1867. Buenas tardes. Antes de iniciar mi presentación, me gustaría agradecer a la doctora Mónica Quijano por esta invitación para participar en las jornadas. ¿Sí se me escucha bien? Y bueno, para mí es un gusto porque, al igual que Olivia, yo soy historiadora, ¿no? Entonces yo de lo que les voy a hablar es desde esa óptica de la historia. Entonces es un gusto para mí estar ante un auditorio de especialistas en estudios literarios y poder compartir parte de los resultados de mi tesis doctoral, en la que estudié cómo se enseñaba a leer y escribir en las escuelas de primeras letras de la Ciudad de México en el periodo que va de 1771 a 1867, es decir, durante casi un siglo. Y lo que yo identifiqué, y es lo que yo sostengo, es que finalmente durante casi un siglo hubo una continuidad, no solo en las formas de transmisión de la lectura y la escritura, sino en los soportes de la enseñanza, ¿no? Entonces, yo para estudiar los procesos de alfabetización, pues tuve varias vías, pero una que fue fundamental fue el estudio material de los soportes, ¿no? Y yo, al hablar de soportes, pues yo ya estoy asumiendo postulados fundamentales de la bibliografía material, y me gustaría mencionar ahora tres de ellos, ¿no? El primero tiene que ver con cuál puede ser, bueno, los tres tienen que ver con cuál puede ser el interés de un historiador por la bibliografía material, ¿no? Y uno de los primeros postulados es que ni el texto
ni la lectura existen como algo abstracto, ¿no? Es decir, a un historiador un texto solo le va a interesar porque hay alguien que lo lee, ¿no? Y otro postulado muy importante es que las formas, los soportes que contienen los textos crean sentido, ¿no? Y ese sentido va a impactar sobre las maneras en que pueda leerse el texto. Finalmente, esas mismas formas a un historiador lo que le permiten es reconstruir maneras de leer que desaparecieron en el pasado, ¿no? Entonces, digamos, estos son como las grandes reflexiones en las que yo me baso para el estudio material que les voy a presentar. Y yo les voy a hablar del caso del Catecismo Histórico del Abad Fleury, que se escribió, ahora les voy a precisar, a finales del siglo XVII. Y digamos, este catecismo histórico tuvo una vida muy larga, de los siglos XVII y XVIII, fue un verdadero bestseller del antiguo régimen, un long seller, ¿no? Que no solo se tradujo al español, sino a muchas lenguas en todo el mundo. Y antes de hablarles propiamente del caso, pues tengo que ponerlos un poco en contexto y explicarles a grandes rasgos cómo funcionaba la enseñanza elemental y su vínculo con la historia sagrada, ¿no? Entonces, bien, la Escuela de Primeras Letras, que es el antecedente de la moderna escuela primaria, era un espacio multiforme. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que era, la escuela podía ubicarse ya fuera en la casa de un maestro que perteneciera al gremio, en un cuarto, en un convento, en una parroquia, y a partir de 1786 quizá se ubica, bueno, una posibilidad era que se tratara de una de las escuelas que abrió el ayuntamiento y que se financiaban con fondos públicos, ¿no? Entonces eso quiere decir multiforme en términos del espacio, pero además era una enseñanza que no estaba regulada como estamos acostumbrados nosotros, es decir, no estaba precisada la duración, ni siquiera la edad de entrada de los niños. Podía haber niños que entraban a los 3 años, otros a los 12, podía durar 3 años la enseñanza, podía durar 6, ¿no? Entonces es un espacio complejo, ¿no? La Escuela de Primeras Letras. Pero bueno, para resumir, lo importante es que en todas esas variantes lo que se buscaba era transmitir un mínimo de conocimientos, ¿no? Y ese mínimo de conocimientos se reducían a enseñar a leer, escribir y contar, ¿no? O sea, el objetivo de la enseñanza de Primeras Letras era transmitir los valores católicos para que los niños fueran, pues, buenos súbditos y fieles creyentes, ¿no? Entonces, ese era a grandes rasgos el propósito de la Escuela de Primeras Letras. Y además algo que la caracterizaba era que prácticamente el único conocimiento que se difundía en términos de historia era la historia sagrada, ¿no? La historia patria, la historia profana, no era un conocimiento que se tocara en ese nivel de enseñanza. O sea, había que seguir avanzando para poder acceder más adelante a la historia patria, ¿no? Entonces, bueno, que era en ese caso la historia primero de la monarquía y después del México republicano independizado. Bien, pues digamos, eso en cuanto al espacio. Y en términos del momento en que este texto entra a las escuelas de Primeras Letras, una fecha importante es 1771, que es un momento en que se están produciendo las reformas borbónicas a muchos niveles en toda la monarquía, ¿no? O sea, fueron reformas que tuvieron alcances económicos, sociales y, por supuesto, educativos. Y algo que interesa, no voy a abundar mucho en las reformas, que es un tema en sí mismo, algo que interesa para esta exposición es que en 1771 se expidió una real cédula de Carlos III a favor de los maestros de Primeras Letras. Bueno, en síntesis, esta real cédula lo que hizo fue designar ciertos textos para la enseñanza, pues no sé, del catecismo, de la historia sagrada, de la lectura, de la aritmética, ¿no? Y entonces la consecuencia es que a raíz de esta cédula se adoptó el Catecismo Histórico de Fleury para enseñar la historia sagrada en todas las escuelas de la monarquía hispánica, ¿no? Y les decía, o sea, el texto de Fleury es muy interesante por
la cantidad de traducciones y de ejemplares que se produjeron, pero en el caso mexicano es todavía más interesante porque se da la independencia, ¿no? Hay esta ruptura política con España y el texto no sale de las escuelas, se sigue utilizando hasta 1867, que fue pues ya el triunfo definitivo del proyecto constitucionalista de 1857, y justamente sale de las escuelas abruptamente porque a partir de ese momento se prohíbe la enseñanza religiosa en las escuelas fondeadas con dinero público, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que vean lo raro del caso, no hay estudios sobre otras regiones de América Latina, pero yo me atrevo a pensar que fue muy diferente, ¿no? Y que la circulación del texto no fue la misma, pero bueno, habría que esperar a esas investigaciones. Y ahora sí ya puedo hablarles más sobre el catecismo histórico de Fleury, que digamos, lo que voy a tratar de plasmar es cómo pasó de ser un texto dirigido para catequistas, así en abstracto, a ser un texto para niños que asistían a las escuelas, ¿no? Bien, la primera edición del catecismo es de 1683, ¿no? Y Claude Fleury fue un hombre bastante importante dentro de la monarquía francesa. Él fue preceptor de los delfines en la corte de Luis XIV y, algo que importa para este caso, también del futuro Felipe V de España, es decir, en ese momento él era duque d'Anjou, ¿no? Que era el primer rey, fue el primer rey Borbón en España. Bien, la obra que Fleury escribió tenía 2 tomos, ¿no? El pequeño catecismo y el catecismo grande. El pequeño estaba destinado, según la intención del propio Fleury, a los rústicos, a la gente ruda, ¿no? Y el grande era para la gente de mundo, es decir, para los laicos letrados. Entonces, este pequeño catecismo, que fue en realidad el que se adoptó para las escuelas de primeras letras, el grande por obvias razones no, estaba dividido en 2 partes con 29 lecciones cada una, ¿no? Y esas partes lo que explican pues son pasajes, momentos de la historia sagrada, están acompañadas cada una de las lecciones por grabados que precisamente ilustran estos pasajes, o sea, el Génesis, el pecado original, el diluvio, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, etcétera. Y precisamente, y además tiene al final una serie de preguntas y respuestas que lo que hacían era ayudar a los niños a repetir y memorizar el texto, ¿no? Entonces, precisamente gracias a estos elementos, el catecismo histórico tuvo a ojos de sus contemporáneos y en generaciones posteriores pues tanta autoridad, ¿no? Y además les parecía una novedad porque incorporó la narración histórica, es decir, esta forma narrativa era algo muy atractivo y además las ilustraciones, ¿no? El propio Fleury dijo que las ilustraciones eran la escritura de los iletrados, ¿no? Entonces, a ojos de los contemporáneos esa fue la importancia de su texto. Tuvo 3 traducciones hasta ahora que yo he identificado, 2 del siglo XVIII, o sea, la primera se hizo en Francia, 1713, una posteriormente en Madrid por un religioso mercenario, y una tercera en el siglo XIX que fue encargada por este librero francés Hachette a un venezolano, ¿no? A Ricardo Ovidio Limardo, ya en 1864. Bueno, lo que yo estoy por presentarles en términos ya del análisis material es consecuencia de haber revisado 52 ejemplares, ¿no? Y me remito a lo que les platicaba Olivia y al pequeño librito que les mostró, porque precisamente en términos de formatos, ese texto en el siglo XVIII se caracterizó por ser un 12avo francés, un 8avo español, es decir, medía entre 16 y 15 centímetros. En el siglo XIX perdió 2 centímetros y se volvió un 16avo francés, que sigue siendo un 8avo español, ¿no? Y entonces vamos a tratar de entender por qué estos cambios de formato.
Y bueno, entonces les decía, yo voy a dividir este estudio de las fases materiales del texto en dos grandes momentos. El primero es, los textos hablan de una intención de los creadores, de la propia corona española, por poner la historia sagrada y la doctrina católica al alcance de los laicos, de los fieles, ¿no? Y entonces aquí tenemos un par de imágenes sobre el catecismo histórico en su versión original, ¿no? Posteriormente les muestro la que hasta ahora he identificado como la primera edición en español. Se imprimió en Francia, pero es la primera edición en español y de hecho apareció en la biblioteca de Felipe V, es decir, Fleury había sido su preceptor. En cuanto llega a ser rey de España, manda a traducir este texto y que se incluya en su biblioteca, que en ese caso quería decir una colección de libros, no un recinto, ¿no? Entonces, bueno, y también les voy a mostrar un ejemplar más tardío de 1770, ya de la época de Carlos III, que sale de la finalmente establecida imprenta real, ¿no? Y lo que les quiero decir de estos tres ejemplares a grandes rasgos es que las ediciones españolas se caracterizaron por llevar, pues, digamos, el mismo aspecto del original francés, ¿no? O sea, están ricamente encuadernados, hay un cuidado en las estampas, ¿no? Son grabados en lámina y las imprentas españolas trataron de ser muy fieles a las estampas francesas. Lo único que cambiaba, pues, era la capacidad, la destreza técnica de los grabadores españoles, ¿no? Y obviamente estos textos se caracterizan por reproducir el aparato legal que permitía la publicación del libro, ¿no? Porque en ese momento había que tener permisos civiles y religiosos para poder publicar un libro, ¿no? Entonces todas estas ediciones no solo reproducen el mismo aspecto, sino que contienen todo este aparato legal. Bien, pues no fue, y ya ahí empieza el segundo momento, cuando la historia sagrada y la doctrina católica empiezan a insertarse o a circular como saberes escolares. Entonces no fue sino hasta 1773, con una edición madrileña de Antonio Sancha, que este catecismo histórico empezó a circular con la mención para uso de las escuelas, para uso de los niños. Es decir, antes, por lo menos en términos de materialidad, eso no era explícito, ¿no? Y esta es la primera edición que yo detecté y, o sea, la cédula de Carlos III fue en 71, esto es en 73, ¿no? Y entonces pasa algo muy paradójico. Esta edición pierde ya las imágenes, ¿no? O sea, les había comentado, precisamente el texto de Fleury era atractivo y era pedagógico por las imágenes, pero resulta que para ponerlo al alcance de los niños hay que suprimir las imágenes, pues era una estrategia para abaratar los costos, ¿no? Y hay un esfuerzo en este ejemplar por la legibilidad, ¿no? O sea, le mete el encuadre y además, en términos de las preguntas y respuestas, hay un recurso a una distinción tipográfica usando cursivas, usando redondas, ¿no? Es decir, para que los niños pudieran, sin perderse, acceder directamente a las preguntas y respuestas, ¿no? Bien. Y luego damos un gran salto, porque así fue esa época, ¿no? O sea, ya hay una separación política de España y empieza a reconfigurarse el mundo del libro en los territorios que antes pertenecían a la monarquía. Y entonces, a partir de las primeras décadas, o sea, desde 1818, pero muy claramente ya después de 1821, las imprentas francesas siguen abasteciendo, digamos, la demanda de libros escolares en México, ¿no? Entonces, hay todo, brevemente les diría, hay una serie de imprentas y libreros franceses que están muy interesados en ocupar ese mercado que antes le pertenecía a los españoles, ¿no? Entonces, ya sea que comercien con América desde Francia o que establezcan negocios aquí en la Ciudad de México, ¿no? Un caso fue el del librero Rosa,
que empezó a comerciar con Hispanoamérica desde 1818 y ya para la década de los 20 pues empieza a tener tratos con libreros e impresores de la Ciudad de México. Y como ustedes verán, pues aquí ya se vuelve a recurrir a las imágenes, pero estas imágenes no son como las que salían de las imprentas reales, ¿no? Son material genérico que tenían en las imprentas y simplemente lo ponen, ¿no? Hay este mismo, pues este mismo respeto de lo que ya veíamos en Sancha, de simplificar la presentación del texto para uso de los niños, ¿no? Y este libro también perdió, en términos de su apariencia exterior, las encuadernaciones, ¿no? Si antes estaba encuadernado en general para uso de los niños, pues simplemente se va a coser, ¿no? Se vuelve un impreso mucho más humilde. Pero digamos que llegamos a un caso extremo en la manipulación del texto con este catecismo que yo no sé si alcanzan a distinguir, dice México, aunque se imprimió en París, o sea, evidentemente era para venderse aquí, y se suprime todo, se suprime absolutamente todo y lo único que queda son las preguntas y las respuestas, porque finalmente, pues ese era su uso en la escuela, ¿no? Había que memorizarlo, saber poder recitar en voz alta estas preguntas y estas respuestas, ¿no? Y de hecho los niños así pasaban los exámenes al final del año, ¿no? Que eran unas presentaciones públicas y solo los capaces de decir en voz alta esto de memoria, pues eran los que se presentaban en esos exámenes. Y bueno, más adelante la competencia, sobre todo por la participación de los libreros impresores franceses, se fue complejizando, ¿no? Y entonces tenemos a ese librero rosa ya asociado con otro de apellido Bouret, que Bouret al final del siglo XIX nosotros lo vamos a encontrar en la Ciudad de México con la librería más importante del Porfiriato, y es una librería escolar, ¿no? Entonces él empieza a participar en el negocio desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y es lo que les decía, o sea, estos son xilografías, ni siquiera son grabados en lámina, hay un abaratamiento de los costos, una simplificación de la iconografía, y tenemos casos pues de ejemplares que circularon entre distintos libreros impresores, o sea, a ver, a la derecha, bueno, no, de este lado, así es que tenemos una edición de 1847 del español Salvá. Él vendía desde París obras en español para toda Hispanoamérica, y acá tenemos la edición de 1856 de los hermanos Garnier, es decir, que los Garnier compraron la edición que le pertenecía a Salvá y fue la que ellos siguieron reproduciendo durante varias décadas, hasta bien entrada la década de los 60, en toda Hispanoamérica, no solo en México, ¿no? Bien, pues yo para finalizar lo que quisiera decirles es que esta exposición que hice a grandes rasgos de la materialidad de estos libros, lo que me permitió concluir fue que los textos de uso escolar son producto de un largo proceso que cristalizó hasta el siglo XIX, ¿no? Y esto fue en gran medida gracias a los cambios tecnológicos y a las prácticas de la lectura escolar. Es decir, aunque en un primer momento había una voluntad de la corona española por difundir ampliamente este texto, en términos de materialidad eran libros muy caros a los que realmente pocas personas podían acceder, ¿no? Y el abaratamiento, digamos, la democratización de esas formas se va a dar hasta el siglo XIX. Si bien hay que tener cuidado porque lo que pasaba en el siglo XVIII es que el texto circulaba en gran medida gracias a la oralidad, ¿no? O sea, la intención original de Fleury fue que ese texto sirviera para catequistas que pudieran intervenir a la hora de presentar, variar, ¿no? Hacerlo interesante a sus oyentes, y ya en el siglo XIX, gracias a muchos factores en las prácticas, en la producción, se va a volver posible esta intención desde los poderes públicos de, pues,
generalizar su uso, sobre todo porque ese libro, aunque las familias más pobres no lo pudieran comprar, los niños que asistían a las escuelas municipales tenían ahí los ejemplares que constantemente iba comprando el ayuntamiento, ¿no? Entonces, mínimo, tenían ese contacto dentro de la escuela. Y bueno, también lo que muestra la materialidad de los textos es que para extender el uso entre los niños, pues los libreros impresores se vieron obligados a reducir la cantidad y la calidad de las imágenes, ¿no? Eso fue un aspecto muy importante, pero que a la larga permitió pues esa generalización. Y bueno, quisiera concluir diciendo que el texto que Fleury escribió a finales del siglo XVII se mantuvo joven o rejuveneció, pues gracias a los cambios en la iconografía y en la encuadernación que hicieron los libreros impresores, ¿no? Entonces, gracias a estos nuevos ropajes, un texto que venía del antiguo régimen pudo seguir siendo considerado un texto digno para formar a los nuevos ciudadanos de la joven república. Gracias. Agradezco también a Kenia la brevedad de su intervención y sigo haciendo tiempo porque aquí cambiamos no solo violentamente de época, sino que vamos a cambiar violentamente de equipo. Ya casi, ya casi. Hasta eso estamos. Para que vean que también la modernidad tiene competencias. Bueno, finalmente en esta mesa de materialidades del libro, María José Ramos de Hoyos nos lleva abruptamente del siglo XVIII y primera etapa del México independiente al México más independiente. Bueno, no lo sé. Me equivoqué en las fechas, perdón. Ahí debería decir 1960. Por culpa de nosotros. Sí, es contaminación. Sí, bueno. La composición tipográfica del texto como recurso estético en la narrativa mexicana de 1960 a 1980. Gracias. Bueno, mi texto, mi presentación no tiene gran cosa de espiritual, pero sí comparte con las exposiciones anteriores los postulados sobre la materialidad de los textos y creo que se van a complementar muy bien. Bueno, de una revisión a ojo de pájaro de los libros publicados en México en las décadas de los años 60 y 70, se observa cómo la ruptura visual es una constante de época, si bien varían enormemente las distintas manifestaciones. Es decir, con frecuencia la composición tipográfica, esto es, las decisiones en torno a la presentación material de los textos, difieren de las consideradas normales por el uso corriente en aquel entonces. De hecho, siguen siendo originales para los criterios actuales. Pero no se trataba simplemente de una audacia o un divertimento, mucho menos de un mero adorno. Como se ha terminado aceptando cada vez más en los estudios literarios, la composición tipográfica no es transparente ni tampoco contingente, y mucho menos neutral. Al igual que el contenido de los textos y la forma de lenguaje utilizada en ellos, la forma física y visual con la que estos se presentan contribuye de manera determinante a construir su sentido. Muchos escritores en esa época hicieron un uso consciente de la composición tipográfica como recurso literario, logrando incrementar el potencial expresivo y el valor estético de sus escritos. Sobra decir que, por supuesto, unos casos están mejor logrados que otros. Perdón. Las decisiones en torno a la composición tipográfica de los textos, la elección de la tipografía, la composición y disposición de cada uno de los componentes, la inclusión de otros elementos además de texto, el uso de los blancos, la calidad del papel, etc., están investidas de una función expresiva ya no verbal, sino visual, que sin embargo resulta igualmente trascendente al momento de leer, disfrutar e interpretar los contenidos escritos. En sus ya clásicos estudios sobre la materialidad de los textos, el profesor emérito en Bibliografía y Crítica Textual de la Universidad de Oxford, Don Mackenzie, ha comprobado que, cito, organizados por diferentes intenciones e intervenciones, las del autor, el copista, el librero editor, el maestro impresor, los componedores o los correctores, estos dispositivos pretenden cualificar el texto, determinar la recepción, controlar la comprensión.
Guiando el inconsciente del lector o del oyente, ellos dirigen, en parte al menos, la tarea de interpretación y apropiación del escrito. Fin de cita. Así pues, la composición tipográfica, definida por Robert Brinkhurst como el arte de dotar al lenguaje de una forma visual duradera y, por lo tanto, de una existencia independiente, no solo cumple la función de hacer un texto visible y legible, también ayuda a convertirlo en un mensaje significativo. La ruptura visual a la que me refiero se puede encontrar en las publicaciones de varias editoriales del momento, entre ellas ERA, Siglo XXI y el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, sin duda es en el catálogo de la primera época de Joaquín Mortiz, que va de 1962 a 1983, en donde se concentran más ejemplos. Como se sabe, esta editorial, fundada por Enrique Díez-Canedo, rápidamente se convirtió en una de las más importantes e innovadoras de la época, asociada a autores de prestigio, diseño moderno, ediciones cuidadas y precios accesibles. Las portadas que les pongo aquí son de Joaquín Mortiz, de una de sus colecciones, y la mayoría las hizo Vicente Rojo. En efecto, el diseño de sus publicaciones era moderno en muchos sentidos, incluyendo el que aquí interesa. Entre las aproximadamente 300 títulos que conforman sus 3 colecciones de textos narrativos, que eran Novelistas Contemporáneos, Nueva Narrativa Hispánica y la serie del Volador, hay más de 50 libros con una composición tipográfica muy diferente a la que el lector está acostumbrado, y cada uno de ellos con características únicas. Los entonces jóvenes Jorge Aguilar Mora, José Agustín, Julieta Campos, Emilio Carballido, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, Ulalume González de León, Vicente Liñero, Silvia Molino, Augusto Monterroso, José Emilio Pacheco y Gustavo Sáenz son algunos de los autores de este conjunto de ejemplos. A veces, la ruptura se da en pocos componentes del libro. Otras está presente en la mayoría de sus partes. Hay cambios en el tipo o el tamaño de letra, en la dimensión, disposición o división de los párrafos, las líneas o los márgenes, en la forma en que los bloques se agrupan, en la forma de los bloques que agrupan las palabras, en la dirección de las letras, en el idioma empleado. Los textos incluyen de manera inusual otros textos que imitan o parodian diversos géneros literarios o discursos culturales. He encontrado apuntes, notas, fragmentos de guiones y libretos, menús, canciones, itinerarios, boletos, panfletos, guías, periódicos, epitafios, fichas, acotaciones, glosas, cuestionarios, direcciones, documentos oficiales, mapas. Aquí me acuerdo mucho de un texto que leí de un restaurador de libros que decía que entre todas las terribles cosas que encontraba en los libros, encontraba muchos elementos que habían metido los lectores, ¿no? Como boletos de metro y hasta boquitas pintadas. Pero aquí esto lo están metiendo los autores, ¿no? Es parte de los libros, ¿no? Sus páginas, además de palabras, incluyen también signos, códigos, símbolos, fórmulas, cuentas, ilustraciones, fotografías, abreviaturas, portadas a la mitad del texto, diagramas, cuadros sinópticos. Se hace un uso muy particular de los espacios y los blancos. Igualmente, hay palabras o líneas sueltas, onomatopeyas, partituras, cortes de línea y repeticiones de todo tipo que apelan a la sonoridad del mensaje. Se observa el empleo recurrente, excesivo o exclusivo de algunos signos de puntuación o marcas tipográficas que pueden ser plecas, diagonales, líneas, asteriscos, flechas, corchetes, tachaduras, etc. También hay enumeraciones, viñetas, uso o desuso de mayúsculas, notas al pie o en cualquier otra parte de la página, notas de las notas, sin olvidar todo elemento visual que ayude a resaltar diversos recursos literarios que generalmente perturban al lector, como la puesta en abismo, la metaficción o la intertextualidad, frecuentes en estas narraciones. La lista de las diferentes formas que adopta la transgresión de las convenciones en la composición tipográfica a lo largo de estas 2 décadas parece interminable. Pero además de su cantidad y diversidad, este fenómeno resulta aún más sorprendente si se toman en cuenta, primero, las relativas limitaciones técnicas de la producción editorial disponibles en México cuando estos textos se publicaron. Y las estoy comparando con lo que ahora estamos acostumbrados en las computadoras y eso no con lo que acabamos de escuchar. Segundo, que también en otros países de Hispanoamérica estaban surgiendo experimentos literarios semejantes. ¿Qué mejor ejemplo que algunos libros de Julio Cortázar, como Rayuela o Último Round? Y tercero, que aparecen en textos narrativos.
Las vanguardias históricas y algunos movimientos post-vanguardistas ya habían dado numerosos ejemplos de rupturas visuales, de juegos con la presentación de los textos, pero estas aparecían principalmente en poesía, cuyo discurso suele ser más libre y menos lineal que la prosa. Piénsese, por ejemplo, en los caligramas, escritos casi siempre poéticos, en los que se representa el contenido del texto a través de su disposición tipográfica. Fue Apollinaire quien difundió este tipo de creaciones y muchos los autores que más tarde lo siguieron con sus propias propuestas originales. Entre los más reconocidos en el continente americano se pueden mencionar a Vicente Huidobro, Oliverio Girondo, Nicanor Parra, Jorge Eduardo Ailson y en México José Juan Tablada, Octavio Paz e incluso el arquitecto Matías Gueritz. Pero el movimiento artístico posvanguardista que más fuerza cobró y que mayor repercusión tuvo a este respecto fue el de la poesía concreta en Brasil. Lanzado oficialmente en 1956 por el grupo Neogandres, formado por Augusto y Arnoldo de Campos y Decio Pingatari, junto con el poeta suizo de origen boliviano Eugen Gombringer, la nueva poesía escrita, sonora, visual, tuvo una amplia influencia en muchos países de América y Europa. En su introducción a una antología de esta poesía, Gonzalo Aguilar aclara que, cito, enfatizando la dimensión semántica, los brasileños se propusieron, incluso desde los inicios del movimiento, la posibilidad de una intervención poética de tipo participante o comprometido, donde los contenidos estuviesen indisolublemente ligados a una forma revolucionaria. Desde el punto de vista del lenguaje, la poesía concreta enfatizaba lo analógico ideográfico en oposición al discurso lógico tradicional. Fin de cita. Bajo el influjo de la poesía concreta y otros movimientos postvanguardistas, como Fluxus, por ejemplo, el escritor y teórico de arte mexicano nacionalizado holandés Ulises Carrión redactó un escrito programático que ayuda a entender, porque lo refleja claramente, el espíritu de la época y las ideas que entonces circulaban sobre la importancia de la materialidad de los textos. Se titula El nuevo arte de hacer libros, en alusión al nuevo arte de hacer comedias, el polémico texto de Lope de Vega publicado en 1609. Además de ser casi homólogos, ambos escritos tienen en común la forma de manifiesto en defensa de una poética distinta, adecuada a las nuevas circunstancias de su tiempo. Fechado en Ámsterdam en 1974, el nuevo arte de hacer libros de Carrión apareció por primera vez completo en la revista Plural en febrero de 1975. Hay que aclarar que para entonces él llevaba ya 10 años viviendo en Europa, alejado del ámbito cultural mexicano en el que se dio a conocer por sus colaboraciones en revistas y suplementos literarios, así como por sus libros La muerte de Miss O y de Alemania. Su trayectoria creativa cambió drásticamente de rumbo en esos años de transición, sobre todo al entrar en contacto con la esfera internacional de la teoría y el arte de posguerra, estímulos que Carrión asimiló y aprovechó para crear un programa propio dedicado a cultivar y promover una serie de manifestaciones artísticas experimentales, la mayoría relacionadas con la poesía, o mejor dicho, antipoesía, la obra libro, él le llamaba bookwork, y el arte correo. El consciente y propositivo distanciamiento de la literatura convencional que defendía y asumía Carrión interesó tanto a Octavio Paz, que incluyó muestras de su obra y el diálogo teórico que ambos entablaron en 2 números de 1973 de la revista Plural que dirigía, y en otro número 2 años después publicó El nuevo arte de hacer libros, evidentemente anticipando la atracción que el texto iba a generar entre los lectores de esa revista. En este escrito con carácter de manifiesto, Carrión defiende la idea de que los libros no son un simple soporte de palabras, sino una secuencia de espacios y de tiempos autónoma. A diferencia del viejo arte, así lo llama él, que ignora este hecho, el arte nuevo aprovecha, incorpora y asimila la naturaleza secuencial del libro, que ahora puede contener cualquier lenguaje escrito, estoy citando, no solo el literario, e incluso cualquier otro sistema de signos. Enfatizando aún más el aspecto material y físico de los libros como parte sustancial de su expresividad, afirma, cito, en el arte viejo el escritor se cree inocente del libro real. Él escribe el texto, el resto lo hacen los lacayos, los artesanos, los obreros, los otros. En el arte nuevo, la escritura del texto es solo el primer eslabón en la cadena que va del escritor al lector. En el arte nuevo, el escritor asume la responsabilidad del proceso entero. Ahí radica, en su opinión, la diferencia entre un escritor convencional y el nuevo. Mientras que uno escribe solo textos, el otro hace libros. Lejos estoy de afirmar que lo que se estaba dando en México de ese tiempo era el arte nuevo del que hablaba Carrión.
Aunque, como se ha visto, la forma física de las narraciones fue en muchos casos innovadora y original, desde la perspectiva de Carrión, desencantado del estatismo de la literatura como medio de comunicación, todavía se trataba de libros en los que no pasaba nada, libros aburridos que hacían cara de no serlo. No obstante, se pueden hacer dos afirmaciones al respecto. La primera, que se trata de un momento en México en que se estaban cerrando la distancia entre los autores y los otros colaboradores en el proceso de publicación de sus textos, principalmente los editores, los diseñadores y a través de ellos los impresores. Ahí está como muestra, un tanto lúdica, lo que José Emilio Pacheco llegó a afirmar sobre Vicente Rojo. Decía, ha hecho las portadas de casi todos mis libros, o más bien he escrito todos mis libros para que él haga las portadas. No es que los escritores se convirtieran de pronto en diseñadores o se hubieran puesto a elaborar por sí mismos sus propios libros, pero sí tuvieron una más estrecha comunicación con sus editores y diseñadores, una comunicación que implicaba la comprensión mutua. Los autores que aquí he mencionado como ejemplos tuvieron la enorme fortuna de trabajar con Joaquín Díez Canedo, quien seguramente con su inigualable visión, su apertura y su enorme experiencia editorial fue fundamental para poder llevar a la práctica las ideas que ellos le proponían. De él contó su hija Aurora Díez Canedo. Decía, era un editor que intervenía en cada uno de los procesos, de los pasos de la edición, leía los manuscritos que le llevaban, corregía pruebas. En su mesa de trabajo tenía instrumentos propios del oficio, una guillotina, su invariable tipómetro, muestras de papel, muestrarios de tipos de imprenta, tijeras para cortar papel, entre otras cosas, con los que constantemente diseñaba y medía las cajas, marcaba los espaciados, ajustaba líneas y lomos. En un principio, los libros se componían en imprenta de linotipo, y él pasaba diario, antes de llegar a las oficinas de la editorial, a las 2 imprentas con las que generalmente trabajaba para supervisar el avance de sus libros. No es difícil imaginar entonces a cualquiera de estos escritores discutiendo directamente con él u otros colaboradores de la editorial sobre el aspecto final que le gustaría que tuviera su texto o eligiendo sobre las alternativas que le planteaban para ello. La segunda afirmación que es posible hacer respecto al texto de Ulises Carrión en relación con el contexto literario mexicano tiene que ver justamente con las decisiones de los autores. Un análisis serio de muchas, no todas, de las obras en las que aparece la ruptura visual permite afirmar que en esas poéticas materiales, como las ha definido recientemente el investigador Roberto Cruz Arrazabal, los autores juegan deliberadamente con la composición tipográfica de sus textos. Y ese era justamente el requisito fundamental que exigía Carrión en el nuevo arte de hacer libros, que el espacio real, físico, sobre el que aparecían los textos se usara, cito, de un modo más intencionado, más evidente, más profundo. Puede argumentarse que algunos autores mexicanos lo estaban llevando a cabo en esas décadas, a pesar de tratarse de textos de prosa y no de poesía. Las obras hablan por sí mismas. Ahí están en Farabeuf de Salvador Elizondo, que se publicó en 1965. Prepárense. Bueno, ahí está el de joven. La fotografía de la tortura china y la minuciosa descripción de los personajes representados en ella. Los que la han leído la novela saben la importancia de esta fotografía. Sería imposible que la novela existiera sin esta imagen, como nos dijeron, ¿no? Entonces, viene la fotografía, luego una descripción impresionante de todos los personajes que participan en él, y a lo largo del texto también aparecen otros elementos. Entonces yo digo, en complicidad precisa, con el grabado de amputación de un miembro humano, el carácter chino que representa el número 6, las menciones a la estrella de mar y la pintura Amor sacro y amor profano de Tiziano, elementos repetidos con múltiples variantes a lo largo de todo el texto, confundiéndose o contradiciéndose entre sí. Incluso aquí podemos ver otra vez el eje horizontal, las dos diagonales así, y el pino con el niño está haciendo la vertical. Si se los paso rápido, igual me pueden entender mejor, pero Elizondo, en la descripción que hace de la fotografía de la tortura, que viene de las lágrimas de Eros, del libro de Bataille, bueno, está jugando con la disposición de todos estos elementos, ¿no? En Morirás lejos, de José Emilio Pacheco, que se publicó en 1967, los símbolos al principio de cada parte del relato, que son estos, no son en absoluto arbitrarios, sino que ponen en evidencia el contenido de las partes. Bueno, aquí ahorita les voy a pasar más.
El mismo Pacheco dio a conocer la fuente que proporcionaba las claves de su significado, el libro de los signos de Rudolf Koch, publicado en 1930. Así, por ejemplo, el símbolo del primer capítulo, Salónica, significa los hombres se enfrentan y luchan. Son M y Alien, dos personajes que aparecen en esta. Es también la forma de la torre de vinagre, que se menciona constantemente, y la torre pintada por Bruegel, mencionados a propósito en el texto. Y bueno, vienen diferentes partes, cada uno con su símbolo, ¿no? Pacheco utiliza además las enumeraciones con incisos para ordenar y distinguir los fragmentos de información, pero también para presentar de manera alternada y casi simultánea las múltiples hipótesis y versiones de una misma historia, la de la víctima y el victimario. Y después de que ya dijo A, B, C, D, y llega un momento en la novela en que, ¿alcanzan a leer? En que simplemente dice, por ejemplo, astuto, severo, paciente en el inciso B, amargo, abatido, molesto en el inciso D, se refiere ya nada más a los incisos, entonces uno como lector tiene que acordarse de qué se trataba cada uno de esos incisos. Asimismo, las variantes en torno a la composición del texto producen efectos específicos en el lector conscientemente buscados, como en la separación de las palabras una por línea y en formación diagonal, en el supuesto informe de Jürgen Stroop a Hitler sobre el exterminio del gueto de Varsovia. Lo mismo en la escena de la cámara de gas, es muy fuerte esta escena, aquí empieza, bueno, la hoja impar, la ausencia de mayúsculas enfatizando la pérdida de individualidad en los personajes, la fragmentación de la información y los espacios, aquí sigue, contribuyen para producir no solo suspenso, sino también asfixia y terror. Otros usos de la tipografía le sirven para incluir distintas parodias, desde los anuncios del aviso oportuno del Universal hasta el género policial, la narrativa de vanguardia, el naturalismo, el discurso médico, la ciencia ficción. En algunas páginas aparecen también notas al pie que complementan la trama o enjuician el propio texto, como lo hacen también los diálogos en los que un lector imaginario se dirige al autor. Mi tercer ejemplo es de Julieta Campos, El miedo de perder a Eurídice. Al hojear el libro uno piensa casi inmediatamente en mapas de archipiélagos, desde la portada con los 3 mapas de islas muy disímiles hasta la disposición irregular de los diferentes bloques de texto, aunado a las 49 citas al margen que aparecen dispersas a lo largo del libro, citas de otros autores que aluden todos directa o metafóricamente a la isla. Los textos se ubicarán como islas en la página, escribió Julieta Campos en un registro de su diario de escritura. Aún más, son parte del juego que instaura la autora entre su novela y el género de los islarios de los siglos XV y XVI, los cuales, además de ser constantemente aludidos en el texto, se hacen presente por las anotaciones que va haciendo el protagonista en su cuaderno, las cuales aparecen textualmente dentro del mismo libro, encerradas entre comillas, distinguiéndose así de los otros discursos presentes en la novela. Este cuaderno va cambiando de título conforme avanza la lectura, así el protagonista lo va nombrando sucesivamente y conversales, diario de viaje en la página 34, islario en la 62, nómina insularum inventarium en la 152 y finalmente El miedo de perder a Eurídice, que es el título de la novela que contiene a este cuaderno, ¿no? El efecto del libro que contiene otro libro que es el mismo, por decirlo menos, es perturbador. Todos estos elementos de ruptura visual tienen una función específica, un papel determinante y un lugar particular dentro de la estructura de estos textos, cuya complejidad resulta fascinante. Todos son significativos y potencializan el sentido de las narraciones en los que se incluyen. Todos son parte del código establecido por la lógica interna de los relatos. Simultáneamente, estas rupturas visuales desautomatizan permanentemente los esquemas convencionales de percepción porque alteran la lectura lineal acostumbrada. El lector se ve obligado a adoptar un papel activo en la recreación del texto, muchas veces saltando de una de sus partes a otras e interrelacionando los diferentes fragmentos de información que se le van presentando de una forma inusual en el espacio de las páginas. Se trata de una manera diferente, innovadora, propositiva de utilizar los elementos de la composición tipográfica desde sus posibilidades estéticas y literarias. Sin duda alguna, amerita un estudio más profundo que se enriquezca con las nuevas líneas de estudio interesadas en la materialidad de los textos y que tome en cuenta las condiciones sociales, culturales y tecnológicas de su producción, pero también de su circulación y consumo.
esta otra manera de hacer libros todavía tiene mucho que decirnos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta interesante propuesta de los textos contemporáneos en su soporte material, y tal vez nos hubiera faltado, ¿y ahora qué se hace con los recursos mediales, ¿no? Que esa es una posibilidad. Incluso podríamos decir que, por ejemplo, Rayuela en su edición electrónica es más fácil de seguir que en su edición en papel, porque ahí sí puede uno brincar cómo lo indica el autor. Bueno, pues creo que las tres intervenciones de las impresoras nos habrán sugerido dudas y preguntas. Entonces, si alguien quisiera. Ricardo. Yo, dos comentarios. Primero, dijiste que la editorial Joaquín Mortiz había sido fundada por Enrique Díez-Canedo y no fue fundada por él, sino por su hijo, sí, Joaquín Díez-Canedo Manteca. Luego, todos estos juegos con las figuras de los textos parecen muy modernas, pero ya los poetas de la época helenística las practicaban en los últimos 3 siglos antes de Cristo, y habría que relacionarlos con ellos. Ok, gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Duda? ¿Comentario? Ana. Bueno, a mí estoy más en esta época de la colonia, entonces tenía para Olivia una pregunta. No sé qué tanto te has tomado nota o te fijas o te interesa los elementos paratextuales, los preliminares, no solo las licencias, sino los prólogos, las dedicatorias. Vi que, bueno, las dedicatorias extensas, y vi además en una de las portadas que la edición, creo que es la reimpresión de 1778, estaba dedicada a San José. ¿Te fijas también en eso, a quién se dedica y cuántas más, en concreto San José, te acuerdas de? ¿Hay muchas dedicadas a San José? Sí. Bueno, por la brevedad de la exposición ya no, como decía, no pude incluir y señalar otros elementos. Sí, los paratextos sin duda son importantísimos, no solo como fuente de información del propio libro y del autor, de la censura, etcétera, sino no señalé que podríamos hablar respecto de este manual, ¿no?, de dos tradiciones o de dos ediciones que finalmente se van, para mí, van siendo cada vez más marcadas, la que se hace en Puebla y las que se hacen en México. Las que se hacen en México son las que van a dedicar a San José, y en cambio las poblanas van a seguir esta edición que mencioné de Madrid, ¿no? Entonces, digamos, cada ciudad o los impresores van a buscar añadiendo nuevos elementos y que también obedece a los promotores de este texto en cada ciudad, van a tratar de distinguirse, ¿no?, de que este manual finalmente ofrecer dos productos distintos, ¿no? Quizás una especie de suerte de rivalidad, o que también tiene que ver con las propias prácticas que se están llevando a cabo en esas dos ciudades, ¿no?, de la orden terciaria. Por ejemplo, otro aspecto que no me dio tiempo de mencionar cuando hablé de que estas adiciones que se le van haciendo al texto o a la edición no pierden coherencia. Por ejemplo, en el caso de Lope de Vega, yo me preguntaba qué hace ahí Lope de Vega, ¿no?, los soliloquios en este manual, y leyendo la biografía de Lope de Vega me entero que justamente escribe estos soliloquios después de haberse ordenado terciario. O sea, el hecho de ser un terciario franciscano va a justificar, desde mi punto de vista, le va a dar una autoridad, además de que era Lope de Vega, también le da una autoridad religiosa y moral, ¿no?, y una justificación para incluirlo,
¿no? Y después se van eliminando, ¿no? Conforme avanzo en la revisión, veo que ya después solo se incluyen 2 soliloquios, ya ni siquiera se menciona el nombre de Lope de Vega, ¿no? En un principio, este manual se imprime sin el nombre del autor. Es en Madrid donde se va a hacer explícito el nombre de Soria, de Francisco de Soria, del autor, ¿no? Y todos estos cambios se saben por los paratextos. Sí, Francisco de Soria es el director de la Tercera Orden de San Francisco de Puebla. No, están las dedicatorias y precisamente la dedicatoria a San José, la primera dedicatoria, la hace el impresor Miguel Rivera Calderón, que era un hombre, bueno, la familia Rivera Calderón tuvieron entre los miembros de la familia monjas y presbíteros, era una familia, bueno, todos eran muy religiosos, pero los Calderón destacan por eso, ¿no? Uno de los Calderón fue el que fundó el oratorio de San Felipe Neri. Y patrocinan muchas ediciones de su propia bolsa, muchas ediciones de impresos devocionales. Después, en las ediciones siguientes, se quita el nombre de Rivera Calderón y ya solo queda la dedicatoria como anónima, ¿no? Pero originalmente era la dedicatoria de Rivera Calderón y después se la apropia el hermano en las siguientes ediciones, hasta que finalmente ya no aparece el nombre de los Calderón porque la familia desaparece ya del medio tipográfico. Entonces, sí, estos cambios, los paratextos ayudan mucho a ir entendiendo pues estos cambios en el patrocinio, la economía de quién patrocina las impresiones, ¿no? Las por qué la dedican a un santo y por qué otros a otra, etcétera. No, en verso no, a lo largo del texto sí hay mucho verso, ¿no? Pero en particular en los preliminares no, hasta ahora, por lo menos en este manual no he encontrado. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no hay, yo sí tendría algunas cuestiones para las 18escas y sería ¿hasta qué punto aún hay pervivencia de la legislación en cuanto a la impresión? Por lo siguiente, porque tengo la impresión, por ejemplo, a partir del formato en octavo, que esto ya viene de los impresos desde el siglo XVI y recurro inmediatamente al ejemplo clásico que es el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote. Los cuerpos grandes, o sea, los infolio, son libros de caballerías y esos van a la hoguera y los van revisando. Y luego dice, y esos pequeños, no, porque esos son o libros de pastores, en octavo, o libros de devoción también. Esos ni los toquemos. O sea, desde el siglo XVI es claro que los infolios son libros de mentiras. Los en octavo hay algunos, pero hay el devocional. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que estos pequeños son libros de faltriquera. Entonces, claro, el tamaño de alguna manera ya nos determinaría que, bueno, ¿por qué son pequeños? Porque esos los pueden traer en el bolso y en el camino, en la venta, pues un buen cristiano, en vez de leer estas cosas de locura, mejor saca su librito que lo puede llevar. Entonces, el tamaño me parece como que está fijado desde el siglo XVI. Entonces, habría que ver qué sucede con también con la legislación. O sea, hasta qué punto sigue la corona metiendo mano hasta el siglo XVIII, un poco por lo que decía Ana. O sea, claro, toda la literatura barroca, todo el libro barroco está repleto de dedicatorias, de versos reales o imaginarios, de poemitas, de citas, en el caso de, por ejemplo, de Lope de Vega, donde el príncipe le escribe un soneto y es la exaltación, o toda esta burla que hace Cervantes en el que necesito llenarlo de notas eruditas y es una burla contra Lope, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto sigue siendo vigente una cierta
legislación y sobre todo para lo que se imprime ultramar, ¿no? Porque, bueno, en España sería claro un poco lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, no he leído que este aspecto del formato estuviera legislado. Yo creo que es más bien una cuestión como de práctica cultural, religiosa y de la imprenta. Pero que ¿no? viene, que viene de muy 16, atrás y ¿no? me llama mucho la atención tu comentario porque justamente en el prólogo que escribe Soria, al final termina el prólogo con este verso que dice, se los voy a leer, de Durandarte y Belerma, de humanidad y poesía y libros de caballería está la impresión enferma. Si no hay cosa que esté yerma y aún de fábulas y andantes están llenos los estantes. Dale a cuesta el lugarcito, es el manual, ¿no? Que puede ser su escrito, que puede ser que su escrito ajuste a los ignorantes. Así hay siempre una, cada vez he encontrado más esta comparación del libro pequeño devocional con lo malo que es, no solo la caballería, sino estos grandes infolios de los humanistas, ¿no? del Renacimiento, ¿no? Hay esa distinguirse, ¿no? A través de… Que curiosamente para 1686 ya no hay un solo libro de caballería que se imprima, o sea, el último es 1602 con el Policisne y a lo mejor hasta 35 una reedición, pero básicamente ya la imprenta no vive de la caballería, ¿no? Y también aquí, sigo cada loco con su tema, ¿verdad? Si han detectado también qué otro tipo de obras publican estos editores, porque dijéramos, muchos de estos impresores del 16 viven de libros de caballerías, pero también publican obras devocionales. Entonces es muy curioso que los Kronberger o los Villaquirán publiquen prácticamente las dos cosas. Uno es para sobrevivir y bueno, el otro es como la literatura seria. Pues no, a mí me parece una muy buena pregunta y precisamente ilustra mucho pues todo lo que puede aportar el estudio material de los textos, ¿no? Hacer este tipo de comparaciones. La verdad, yo no lo había pensado así porque como yo trabajo del 18 para el 19, el 16 no lo tenía muy presente, pero o sea, lo que sí veo es que los cambios de formato, ya me perdí, ¿qué quería decir? Perdón. Por estar pensando. Sí, que los cambios de formato, si tú los cruzas con los usos, a veces te dan otro tipo de respuestas, porque precisamente estos libros de formato pequeño, de uso devocional, en el caso del libro escolar, se van a utilizar para implementar toda una política de los Borbones, que justamente las lecturas escolares lo que están haciendo es combatir esta literatura devocional. O sea, en esta cédula de Carlos III de 1771 lo que dice es, lo que queremos es que los niños ya no aprendan a leer en devociones indiscretas, en romances, ¿no? Entonces, ese formato en sí mismo no se va a utilizar, bueno, en el caso de cómo lo está viendo la Corona, solo para la literatura devocional, sino que ahora va a difundir un nuevo tipo de devoción más acorde con la racionalidad ilustrada, con ya todas las políticas de la pastoral del libro postridentinas, ¿no? Que son muy distintas a cómo era la religiosidad barroca. Entonces eso es… Ay, y perdón, es que me perdí. ¿Alguna otra cuestión o podemos dar por concluida esta mesa? Bueno, pasemos a la cuarta de forros. Y demos un aplauso a nuestras participantes por sus interesantes propuestas. Y los esperamos mañana en la mesa 7, donde el libro va a ser desplazado por los animalitos y las flores, pero en el mundo maya. Muchas gracias y nos vemos mañana.